¿Se imaginan si la música no solo existiera en el tiempo, sino que además la pudiéramos esculpir en el espacio que nos rodea? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es radical. ¿Qué pasaría si la arquitectura misma fuera el instrumento? A ver, todo esto arranca con una predicción súper audaz, allá por 1980. El compositor Oscar Edelstein lanzó un desafío a la idea misma de lo que es la música. Se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el espacio acústico, o sea, el mismísimo lugar donde suena la música, se convirtiera en un elemento más de la composición, tan fundamental, digamos, como la melodía o el ritmo? Y con esa pregunta en mente, nos metemos de cabeza en lo que sería la próxima frontera de la música, el espacio. Piénselo un momento, ya no se trata solamente de qué notas se tocan, sino de dónde suenan y, sobre todo, cómo se mueven a nuestro alrededor. Es abrir una dimensión totalmente nueva para la creatividad. Si repasamos un poco la historia de la música, ¿qué vemos? Durante siglos, todo giraba en torno a las notas, su altura, su duración, el ritmo. Después, el siglo XX se obsesionó con el color del sonido, lo que llamamos timbre. Pero Edelstein decía que el siguiente paso, la verdadera conquista que venía, era el espacio acústico. Dejar de verlo como un simple contenedor pasivo y empezar a usarlo como un lienzo activo. Claro, para componer con el espacio no se puede ir a ciegas. Se necesita un mapa, ¿no? Una nueva teoría. Y Edelstein justamente creó ese mapa. Lo llamó el teatro acústico, un modelo para poder organizar y construir este nuevo universo sonoro prácticamente desde cero. Este teatro acústico se divide, digamos, en dos grandes campos. El primero es el posicional. Es el sonido que viene de una fuente fija que podemos ver, como un violinista en un escenario. Es el mundo sonoro al que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero acá viene lo realmente revolucionario, el campo abstracto. Esto ya es otra cosa. Se trata de esculpir sonidos que parecen no venir de ningún lado, creando texturas y movimientos imaginarios que nos envuelven por completo. Miren este boceto, porque captura perfectamente la esencia del campo abstracto. No estamos hablando de un sonido que viaja en línea recta, para nada. Es una red de trayectorias, son capas y capas de texturas, movimientos que se van entrelazando. La idea es que uno no solo escuche una melodía, sino que se sumerja en un paisaje sonoro que se mueve, que respira, que vive a nuestro alrededor. Ahora bien, para que toda esta idea funcione y no sea un puro caos, Edelstein propuso dos leyes fundamentales. Ojo, son muy simples. Primero, para poder percibir el movimiento se necesitan puntos fijos de referencia, como unas anclas sónicas. Lógico. Y segundo, y acá está la genialidad del asunto, cada distancia entre esos puntos se puede tratar como si fuera un intervalo musical. ¡Pum! Se crea así una especie de escala espacial. Ok, la teoría es fascinante sin duda. Pero siempre llega la pregunta del millón. ¿Cómo se construye esto? O sea, ¿cómo se convierte una idea tan abstracta en un objeto físico, en algo real que pueda de verdad esculpir el sonido? Bueno, es justo acá donde la música y la física chocan de frente. Y es en este punto que entra en escena el físico Manuel Eguya. La pregunta que impulsó la colaboración entre él y Edelstein fue esta, y es clave. ¿Es posible construir un dispositivo físico, y ojo, puramente acústico, nada de electrónica, que nos permita controlar la posición y el movimiento del sonido dentro de una sala? Y la ambición que tenían, de verdad, era enorme. Escuchen esta frase, porque lo dice todo. No se trataba solo de mover un sonido de un lado para el otro, no. Querían llegar a manipular su timbre, su color e incluso su significado simbólico. Todo esto usando el espacio como la herramienta principal. Entonces, la solución que encontraron fue radical. Olvidarse por completo de la electrónica. En vez de usar una orquesta de parlantes para simular el espacio, la propuesta fue usar objetos físicos para controlar el espacio real. La idea era, literalmente, doblar, reflejar y enfocar las ondas sonoras de forma directa, usando la propia arquitectura de la sala. Y este enfoque, tan físico, tan directo, los llevó a desarrollar una tecnología completamente nueva.
fue la solución concreta a su problema conceptual, y se conocen como cristales sónicos. Ok, ¿y qué es exactamente un cristal sónico? A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en la estructura de un cristal, con sus átomos ordenados de forma perfecta, ¿no? Bueno, ahora imaginemos que reemplazamos esos átomos por objetos físicos más grandes, como cilindros de metal o de madera. Ese arreglo, con ese orden tan preciso, es capaz de manipular las ondas de sonido con una exactitud increíble. Y acá podemos ver cómo se ve uno. Fíjense cómo pasamos de aquellos bocetos a mano a un modelo súper preciso hecho por computadora. Y acá, nada es al azar, ¿eh? La posición de cada uno de esos cilindros está calculada milimétricamente para manipular el sonido de una forma muy específica. Y lo que pueden hacer es, de verdad, asombroso. Pueden actuar como si fueran una lente sónica, para enfocar todo el sonido en un único punto del espacio. O pueden funcionar como un filtro acústico súper selectivo que deja pasar solo ciertos colores de sonido. Pueden hasta crear tuberías de sonido para guiar las ondas por un camino que uno quiera. O sea, en resumen, te dan un control casi total sobre cómo se comporta el sonido. Esta simulación lo deja clarísimo. Miren cómo las ondas de sonido, que entran todas parejitas por un lado, son dobladas y redirigidas por completo al atravesar la estructura. Es que la forma física del cristal está literalmente esculpiendo el campo sonoro en tiempo real. Es fascinante. Y todo esto, al final, nos lleva a la visión definitiva, al gran objetivo de toda esta investigación. Usar esta tecnología no solo para crear objetos aislados, sino para construir un tipo de sala de conciertos completamente nuevo. Un lugar donde la sala misma es el instrumento. Este concepto tiene un nombre, acusmonium. Ahora, tradicionalmente, un acusmonium era una orquesta de altavoces, muy compleja. Pero esta nueva visión es mucho más radical. La idea es construir un auditorio entero con estos materiales, un lugar donde las paredes, el techo, las columnas, todo se convierte en parte activa del instrumento musical. Imaginen por un segundo un espacio así. No sería la típica sala de conciertos vacía que conocemos, sería más bien un entorno lleno de estructuras, como una especie de bosque de pilares que están ahí esculpiendo activamente el sonido y envolviendo al público en una experiencia que es tanto física como acústica. Y esto, hay que decirlo, va muchísimo más allá del sonido estéreo o el surround que conocemos. El objetivo final es crear un entorno acústico pero tan controlado que se puedan generar imágenes sonoras únicas, casi personalizadas para cada persona del público. Imaginen, la misma pieza musical podría sonar distinto dependiendo de dónde uno esté sentado. La experiencia se volvería algo profundamente personal. Claro, surge otro desafío. Si se puede componer con el espacio, ¿cómo se escribe eso? Se necesita una nueva forma de notación. Este boceto que vemos es justamente un intento de crear eso, una especie de partitura tridimensional que no solo mapea el tiempo y el timbre, sino ahora también la posición y el movimiento del sonido en el espacio físico. La música siempre ha tenido el poder de crear mundos en nuestra imaginación, ¿no? Pero si los compositores consiguen las herramientas para construir esos mundos físicamente a nuestro alrededor, bueno, eso nos deja con la gran pregunta. Si de verdad se puede escribir música para un espacio de 3 dimensiones, ¿qué nuevos mundos vamos a poder escuchar?